estamos de vuelta con Noticiero Pangea, nuestro segmento dedicado a Venezuela. Y como cada lunes y jueves tenemos en los estudios de PangeaFM.com al vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, que muy elegantemente pues nos permite su presencia aquí en los estudios. De nuevo, Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Saludos a la audiencia y nuevamente vamos a compartir información y puntos de vista sobre lo que está ocurriendo actualmente en el país y el aporte que nosotros los que estamos fuera podemos dar a la lucha del pueblo venezolano en estos momentos. Que es muy importante, aunque la gente diga lo contrario, mucha gente piense que no. La ayuda nuestra es muy importante porque aquí tenemos la oportunidad, y mucha gente lo hace, de hablar con legisladores, congresistas. Estás cerca de Washington. Bueno, tú mismo has estado en algunos lugares importantes aquí con el gobierno de Estados Unidos, ¿cierto? Sí, en 3 oportunidades he estado en Washington, he ido al Congreso, hablé en la oficina del senador Ted Cruz, hasta que se lanzara la campaña, Marco Rubio, y un senador, no me acuerdo el nombre de Texas, presentándole básicamente, no solamente el problema de Venezuela y el gobierno, sino las amenazas que se concentran en Venezuela para el hemisferio, que es el terrorismo, narcotráfico, fuga de dinero, lavado de dinero, que en el territorio norteamericano y las leyes norteamericanas sancionan muy drásticamente, que en Venezuela piensan o pretenden que las cosas en otros países se hacen igual que allá, y aquí ha habido muchas sorpresas, muchas personas que han sido identificadas y detectadas, pero todavía hay un miedo de nombrar personas, porque pareciera, y aquí espero que me entiendan lo que voy a decir, pareciera que hay una especie de complicidad. Hay una cosa que yo llamo el fraude del buenismo criollo. O sea, como es mi amigo, yo no lo denuncio, pero ese amigo está haciendo una cantidad de cosas que perjudican a todo el territorio, a toda la población. Y se ocurría en Venezuela y está ocurriendo actualmente aquí en los Estados Unidos y en otros países, pero básicamente aquí en la Florida. Hay muchas personas que son originarias del chavismo o del gobierno totalitario que hicieron dinero antes o después que Chávez falleciera, se vinieron a Estados Unidos y ahora están invirtiendo aquí ese dinero que fue mal habido en el país, o por lo menos no justificado el volumen de dinero que tienen. Y hay venezolanos aquí, por el interés de trabajar y de producir algún dinerito, se asocian, se les acerca. Entonces, en lugar de rechazarlos, lo que hacen es que los acercan, los protegen y los cubren con un manto de legalidad que no tienen. Y eso es lo que tenemos que aprender a nosotros a diferenciar. Aprovechando ese tema que acabas de tocar, hay muchas denuncias de venezolanos que están aquí, como tú dices, con dinero mal habido, que se han portado mal, que tienen cara y nombre en Venezuela como personas líderes del chavismo, tal vez no tan cabezas de esta dictadura genocida, pero sí personas que han trabajado con el chavismo en alcaldías, gobernaciones, como fiscales, etcétera. Ese tipo de personas, ¿qué le vamos a hacer cuando llegue el momento de tomar, no venganza, porque no vamos a tomar venganza, vamos a decir que tomemos la ley de nuevo contra estas personas que hicieron mucho daño? Sí, es el punto de inflexión entre lo que podrá ser la nueva Venezuela. Ajá. Y dejar atrás la vieja Venezuela, que inclusive en años anteriores también ocurrían estas mismas cosas. Claro que sí. En menor volumen y con menos vulgaridad en el manejo de las situaciones, pero sí ocurría. Entonces, si nosotros no abordamos la embarcación, pareció una palabra marinera, que nos lleve a la nueva Venezuela, dejando en el camino a todos esos bandidos que conocemos, que han hecho dinero, que eran relativamente pobres o de pocos ingresos en el país, que vivían muy limitadamente o vivían muy cómodamente, pero no en abundancia. Y ahora de repente, y a cuenta de la amistad con el proyecto político que está en Venezuela, hicieron dinero, grandes sumas de dinero, comercializando, trampeando, robando, y entonces nosotros lo vamos a dejar ir vivos, en el sentido de que sin la justicia. La justicia en Venezuela tiene que ser aplicada frontal y decididamente de una manera cortante. O sea que el que cometió errores y fue engañado, se equivocó, participó en conocimiento de causa, se enriqueció, envilezó a un grupo de venezolanos porque
dinero mal habido pues se lo quitó de la boca a otras personas que trabajan y producían legalmente. Esas personas no pueden ser consideradas inocentes y tienen que ir a juicio. Y un juicio muy particular, que yo quiero que la gente tenga clara. En todos esos establecimientos o niveles de política en el país, en todos los niveles de la política del país, se ha cometido un delito que se llama traición a la patria. Así es. Cuando usted compromete la seguridad del país, compromete la producción de hierro, petróleo, el know-how petrolero, la empresa más importante de América o la segunda de América en cuanto a capacidad de producción, la tecnología involucrada en esos años de producción petrolera, la empresa del hierro, el aparato productivo, cómo destruyeron el país, cómo destruyeron la alimentación a futuro y el presente de los venezolanos. Esos son delitos de traición. Y si le sumamos a ellos los cubanos que están en Venezuela, los rusos, los iraníes, los que están en la Gran Sabana destrozando el arco minero que llaman. Entonces todo eso tiene que ser tomado con seriedad. Y ahí hay muchas personas que pueden ser amigos, familiares o hijos nuestros. Porque sé que hay personas que tienen hijos y nietos involucrados en este tipo de trabajo en Venezuela. Esas personas no pueden pasar por alto. Ahí era donde iba una pregunta que quería hacerte. Los hijos, los nietos, los familiares, etcétera, también que han hecho de la trampa y del guiso, como decimos en Venezuela, su modus vivendi, y han vivido de esto también, del Tesoro Nacional, ellos también tendrían que pagar, ¿cierto? Absolutamente todo. Toda persona que conozca o interprete o sospeche de que ha ocurrido un dolo, una falta grave en el país, en el manejo de los sectores financieros y económicos de la nación, el comercio, el empresariado, el que sospeche tiene que denunciar, porque si no nos saldremos de este problema, y lo venimos arrastrando de hace muchos años. El populismo es uno y la corrupción es otro. Yo, por ejemplo, les puedo decir a quienes me escuchan, yo conozco generales y almirantes ya retirados de hace mucho tiempo, pero que el esposo de la hija es general de división y trabaja en el ejército. O el papá de los nietos es contraalmirante, capitán de navío y trabaja en la Armada venezolana y se han enriquecido bárbaramente. Entonces, cuando uno habla con estas personas que son suegros, tíos, familiares mayores, que en su época no hubo ese caso con ellos, entonces tratan de protegerlos, de no nombrarlos, de que no aparezcan en el tapete. Yo tengo unos primos, que eran unos primos normales, profesionales universitarios, graduados, profesores, etcétera. Y de repente yo empiezo a ver aviones, lanchas, avionetas, viajes por Europa 2 o 3 meses, recorridos por toda América Latina, en todos los países más importantes, fotos, películas, con toda la familia, 6, 7 personas viajando. Y en el pasado anterior, en el periodo anterior, mejor dicho, vivían muy equilibradamente. Esa riqueza inmediata que desarrollan, ¿de dónde salió? Tiene que ser el fraude. Entonces yo a mis primos particularmente los aparté. Los aparté de mi sector familiar, de mis hijos, de mi familia más cercana, y lamentablemente yo no quiero nada con ustedes porque no me dan garantía de pulcritud. Y si llega el caso que hay que denunciarlo, bueno, se denunciarán. Pero no puede pasarse por alto esto, no puede. Yo le voy a hacer una pregunta y tal vez un poquito delicada, y voy a aclarar antes de hacer la pregunta que yo lo he mencionado aquí en Noticiero Pangea y es algo muy personal. Yo, por lo menos, Edgar Paredes, yo pienso que en Venezuela, cuando todo esto termine, cuando esta tragedia en la cual estamos todos involucrados, no piensen que son ustedes los que viven en Venezuela que están involucrados nada más. Todos nosotros nos vemos afectados de una u otra forma de lo que sucede en Venezuela, de cualquier forma. Yo pienso que cuando se acomode esto, hay que abrir o hacer la pena de muerte en Venezuela. ¿Por qué lo digo? Porque en Venezuela te matan por quitarte un reloj, por quitarte unos zapatos, no de ahorita, de toda la vida, de muchos años. Ahora la cosa es peor, te matan simplemente porque le caes mal, te roban el carro y está dependiendo de los maleantes si te dejan vivo o no. O sea, la gente vive en ascuas. Violaciones de niños, de ancianos, ¿cómo que se llama aquello que hacían que te
que te secuestraban, secuestro express, Ruleteo. el ruleteo, te sacaban todo el dinero. O sea, yo pienso que tiene que abrirse nuevamente lo que hacen aquí en algunos estados, en los Estados Unidos, que funciona, el que se porte mal y le encuentran suficientes datos para poderlo llevar a la cámara de gases o a la horca o a lo que sea. Yo creo que en Venezuela se debe instaurar la pena de muerte. No sé qué opinas tú. ¿Cuál es la historia que tenemos en Venezuela con eso? Bueno, la última pena de muerte que hubo fue la del fusilamiento del general Piar. Imagínate. Donde Bolívar ordenó una investigación por delitos cometidos por Piar en contra de la lucha independentista, y había un problema de liderazgo y de obstrucción de la acción libertaria, y nombraron un consejo de guerra, lo juzgaron en Ciudad Bolívar, en Angostura, y el tribunal determinó que era culpable, y Bolívar de puño y letra puso fusilamiento. Bolívar, y lo fusilaron. Hay muchas, como te digo, muchos análisis positivos o negativos de ese evento, pero si ese evento no hubiese ocurrido, yo pienso que la guerra independentista se hubiese demorado más tiempo, porque era un enfrentamiento de poder político y militar entre la fuerza que dirigía el general Bolívar, o el coronel Bolívar en ese entonces, y la fuerza que dirigía Mariño desde Cumaná y Piar desde la parte suroriental. Y estaban en confrontación, y venían Boves y todos esos grupos realistas acabando con las personas y las poblaciones del centro. Y acuérdate de la migración de Oriente, cuando Bolívar sale de Caracas una cantidad de personas huyendo a la llegada de Boves. Si eso no se hubiese efectuado de esa manera, no es que yo esté en contra o no, sino las circunstancias del momento va a determinar en ese entonces lo que ocurrió. Ahora, al presente, yo sí creo que tiene que haber una acción ejemplarizante. Y si la pena capital es necesaria, pues habrá que aplicarla, porque no me refiero a los delitos cumplidos o a los delitos comprobados, pero en este caso la traición a la patria, sino que en Venezuela hay tanto padrino y tanta persona que aboga por el otro y tanta persona que quiere interceder para manejar la ley y la justicia a su criterio, que ustedes no se imaginan la cantidad de personas que yo atendí en Miraflores cuando estuve ahí 26 meses, que iban a hablar con el presidente de la República para tramitar perdón presidencial. Perdón presidencial a delitos cometidos, y no existía la pena capital. O sea, máximo delito creo que era 30 años por asesinato, 28 años, máxima sanción, penalidad. En una oportunidad el presidente Pérez nos reunió a la doctora Beatriz Rangel, que era viceministro de la Secretaría, empezando mi tiempo ahí, al director de administración y a mi persona, con el ministro de la Secretaría también, que era Figueredo, y nos dijo: no quiero aceptar ni recibir ninguna palabra para conmutar, reducir o perdonar la pena de personas involucradas en violación de menores, ¿Ahí dónde voy? narcotráfico y delitos de traición. No quiero, cuando hablo de narcotráfico, hablo de lavado de dinero también. Entonces no quiero ese tipo de informes o contactos. Bueno, después de esa reunión con el presidente, yo recibí no menos de 35 solicitudes, desde el sector militar y el sector civil también, pero más del sector militar, para conmutar la pena o una medida de gracia del presidente para aquellas personas que habían cometido delitos en aquella oportunidad. Eran delitos operacionales, destrucción de un sistema de armas o alguna cosa de esa, por mala operación, negligencia, y lo otro era por corrupción. Pero también hubo casos de un oficial que en la autopista Caracas-La Guaira se enfrentó con otro conductor, me acuerdo clarito, y pelearon en la autopista, discutieron, se persiguieron en la autopista, y cuando llegaron allá abajo al terminal de la autopista, ya llegando a la bifurcación, la que va para La Guaira y la que va para Castilla-La Mar, ahí el oficial, el militar venezolano, sacó el arma de reglamento y le hizo un disparo al otro chofer.
y lo mató. Wow, buena puntería. Sí, porque era campeón de tiro casualmente, el oficial naval, y lo mató. Bueno, esos fueron años y años de juicio. Al final pagó una cantidad de años, pero la persona afectada, la esposa, el hijo, la familia, la madre del hombre fallecido, carga toda su vida la pena de la pérdida del ser querido. Entonces, en esas cosas también la justicia tiene que ser equitativa, pero ejemplarizante. Y eso hay que desprenderse de los sentimientos católicos, de los sentimientos religiosos, de los sentimientos de hermandad, porque cuando una persona se convierte en un flagelo público, una amenaza pública, aquí en Estados Unidos he observado en este periodo que van a la silla eléctrica. Así es. Pero a prisión perpetua, 350 años de prisión para un señor que violó a unas niñas en un asunto deportivo, una cosa exorbitante en años. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza que la justicia va a ser ejemplarizante. Y hay que a veces imitar las cosas interesantes y las cosas que funcionan. Y lo digo por este momento tan crucial de Venezuela, donde la corrupción, el hambre, el guiso, vamos a utilizar una palabra criolla, de tanta gente, el robo, bueno, impresionante, no solamente a nivel de calle, de los delincuentes de la calle, sino los delincuentes de cuello blanco que se han robado todo el patrimonio nacional. Toda esa gente tiene que pagar y tiene que, pero sobre todo eso, que la gente no sale de su casa después de las 4 de la tarde porque es peligrosísimo, porque tu vida está pendiente de alguien que te pueda matar en cualquier momento. Si nosotros no hacemos un corte, en este caso sería vertical, así es, discreto, de aquí para adelante la ley de Venezuela va a ser así. Porque si comenzamos a buscar en el pasado argumentos, situaciones, personalidades, etcétera, que le permita a las autoridades jurídicas y al Estado venezolano a perdonar per se, porque le corresponde a ellos hacerlo, o es una gracia constitucional otorgada muchas veces sin el consentimiento de la población, porque nunca se ha aplicado la ley como debe ser. Entonces seguiremos dando tumbos, seguiremos en lo mismo, porque padrinos siempre hay. Yo tuve un profesor, un amigo, que el hijo cometió un delito. Y yo le digo, pero mire, ¿cómo está usted, caramba? ¿Cómo le digo? Y el hijo suyo salió perdonado. Y dice, bueno, pero tú, es mi hijo, yo tengo que defenderlo. Claro, yo me quedé absorto porque no iba a comenzar una polémica con esta persona, ni mucho menos. Pero resulta pesado cuando uno se encuentra que hay personas que son convictos y confesos, que han producido daño material, daño moral, ético y económico en este caso también, y que los perdonen y no los sancionen y salgan de noche y se escapen los fines de semana y le den una gracia para que vayan a parrandear o a gozar o a divertirse en otros sitios, algunos hasta salen del país, y los afectados o el gran volumen poblacional no se da cuenta ni se entera de lo que están haciendo. Eso hay que pararlo. Hay que pararlo. Amigos, estamos como cada lunes y jueves con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, noticiero Pangía por pangiafm.com. Recuerden que este noticiero lo presenta la gente de Paella y Olé. Le voy a dar el número telefónico, márquelo, téngalo guardadito, porque le va a ser beneficioso en cualquier momento. Esta gente prepara la mejor paella de Miami y sus alrededores, además una variada comida típica de cualquier país, de Cuba, de libanesa, argentina, puertorriqueña, venezolana, colombiana, etcétera. Haga el contacto con Jorge y Jani al 786-346-1390 de Paella y Olé. Vicealmirante, obviamente comenzamos la semana 19, día de San José. Usted debe tener cualquier cantidad de temas. Me gustaría que abordara alguno de los que traen agenda. Cuéntenos. Hay un tema importante que son las sanciones económicas de los Estados Unidos, de la Comunidad Americana y Europea sobre el gobierno del presidente Maduro o del dictador Maduro. Me corrijo. El presidente Trump todas las semanas está emitiendo juicios los senadores republicanos, los miembros del equipo de gobierno de los Estados Unidos, emitiendo opiniones y señalando puntos de flaqueza institucional, puntos delicados en el territorio. Van a tomar medidas
están tomando medidas, están señalando personas en el narcotráfico, donde hay muchos militares involucrados, van a introducir restricciones a la nueva moneda de intercambio comercial, el petro, que yo no entiendo realmente cuál es el objetivo de esa moneda, si estamos empobrecidos. PDVSA, que es el recurso productivo del país, está quebrado prácticamente, no cubre las expectativas. Entonces de repente aparece una moneda para enriquecer, para hacer el intercambio económico de quién para quién, quién beneficia. Para engatusar algunos cuantos que pongan unos dólares, lo conviertan en petro y después desaparecerse. Yo no creo, o sea, no es que no creo, yo no dudo que la acción del gobierno es quitarle los dólares y el dinero a los que tienen todavía dinero. E inclusive, por ahí una orden, un comentario del gobierno, que las personas que pasen más de 180 días fuera de Venezuela perderán la identidad financiera. O sea que sus cuentas y todo su patrimonio puede ser, si no confiscado, porque es muy violento decirlo, por lo menos va a ser censurado y va a ser controlado por la autoridad del gobierno y no va a poder funcionar financieramente con chequeras, tarjetas de crédito, con viajes, toda la cantidad de cosas que tiene. Entonces el gobierno lo que está asfixiando, y la estrategia de control y dominio es asfixiar por hambre y por carencia de recursos financieros para poder vivir, para poder sobrevivir a la crisis que tiene Venezuela estos días, una estrategia de destrucción. Entonces, pero lo que iba a decir, el gobierno, Canadá, algunos países de la Unión Europea han asumido funciones para sanciones comerciales, que como para estrangular la capacidad del gobierno. Eso indiscutiblemente afecta a la población, porque le reduce más de lo que está ocurriendo. Pero resulta una grosería si los otros países están intentando hacer algo. ¿Qué ocurre con la clase política venezolana? ¿Qué ocurre con los que están dirigiendo la oposición? Ninguno apoya, ni genera información, ni contribuye ninguno no, muy pocos. Porque yo sé que sí hay algunos que están colaborando con autoridades extranjeras en este caso. Pero, ¿cómo es posible que si hay sanciones contra el gobierno y contra los ladrones militares durante 20 años, Alcalá Cordón, Rodríguez, y de repente la mesa esta nueva de la unidad, el Frente Amplio ese pirata, está recibiendo en su seno a exmiembros del chavismo? Entonces los norteamericanos, el Departamento de Estado, que también todo se entera, la Unión Europea, Canadá, Brasil, Perú, y bueno, ¿y qué pasa en Venezuela? Si están cobijando a los bandidos que nosotros estamos tratando de sacar del poder, o ayudarlos. Entonces es una suerte de traición, de complicidad, de miedo también puede ser, pero que es inaceptable. Yo no he escuchado a ninguna persona del alto nivel político opositor, porque ni siquiera María Corina, de que apoyan y señalan los tipos de sanciones financieras y económicas que en otros países están adelantando. No señalan y no acusan. Entonces yo me pregunto, ¿es que esconden a alguien? ¿Es que opera lo que yo llamo el buenismo criollo? Que protejo a mis amigos y dejo que los demás hagan lo que les dé la gana, porque están mis amigos involucrados. Por ahí están unos llamados que llaman los bolichicos. Yo tengo conocimiento que hay sectores de la oposición venezolana que están ligados a los bolichicos, que tienen dinero y les prestan y los financian y les pagan viajes y les pagan eventos en el extranjero y eventos en España sobre todo, y no tienen el suficiente escrúpulo ni la responsabilidad y mucho menos el respeto, yo no sé cómo llamarlo para no caer en lo vulgar. No tienen el respeto al ciudadano, que si saben que están incurriendo en este tipo de fallas, ¿por qué no los buscan y los denuncian? ¿A qué están tapando? Es lo que hemos hablado siempre de esa colaboración, y muy suave, pero vigente desde hace muchos años,
de la Mesa de la Unidad Democrática y de la gente de la Asamblea Nacional, supuestamente de este lado. Fíjate, aquí tengo a Alicia Rondón, que dice, esos militares asesinos ahora haciéndose ángeles, no se debe olvidar quiénes son. Recuerda que Rodríguez Torres quería matar a la primera dama, me imagino que a la esposa de Carlos Andrés Pérez. Sí. Rodríguez Torres asaltó la casona, rodeó la casona y asesinó a 3 miembros del regimiento de la Guardia de Honor, asesinaron a 2 comisarios de la policía de la ICIT, que eran escoltas de la primera dama, hirieron a 30 y pico de soldados y ciudadanos, hizo armas contra la policía de Sucre, asesinaron a unos policías en un jeep que se estaba aproximando a la casona. O sea, ahí hubo como 8 muertos. Y todavía este señor no fue juzgado, fue perdonado y ahora viene con la cara muy limpia a presentarse como el rescate del ideario de Hugo Chávez. Igual que la doctora Luisa Ortega Morales, igual que Ramírez, el expresidente. Luisa Ortega Díaz, gracias. Que yo no la sé, bueno, me parece hipócrita ella. Exactamente. Hay otra que fue contra, hay otra señora, una dama pues, que también estuvo metida con ellos, está ya cobijada en el grupo el grupo de la amplitud en Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible que todavía nosotros los venezolanos, los que estamos sufriendo este problema, igual que todos en el extranjero, en el país, aceptemos que estas personas ocupen espacios públicos y se pasen por santurrones o personas nobles y pulcras para luchar contra Maduro? Si son parte del problema, han sido parte del problema de hace más de 30 años. La conspiración militar que encabezó Arias Cárdenas, Hugo Chávez, estos oficiales jóvenes que fueron 700 aproximadamente, entre los cuales está Henry Falcón, sí, y otros de mayor graduación, generales y almirantes que estuvieron escondidos durante ese proceso. ¿Cómo es posible que ahora nosotros le demos una mano de amigo para ayudarlos y sentarlos a mi diestra o a mi siniestra para que ellos puedan trabajar por el país? No. ¿En qué momento? Es que a mí me da algo físico, un rechazo, una urticaria, un malestar físico, solamente sentirlo cerca de mí, porque me ha ocurrido aquí en Miami, sí, y me ocurría en Venezuela. Porque uno es militar, conoce y se saluda de cierta manera, pero el malestar que producen es grande, es muy fuerte. Sí, no quisiera utilizar esta palabra, pero la voy a usar. Parece que la gente de la Mesa de la Unidad fueran idiotas para poder aceptar a alguien que ha matado, que ha asesinado y que ha estado en contra de nosotros. Ahora, como el hombre se arrepintió y está con nosotros. Por aquí está de nuevo Alicia Rondón. Saludos para ella, saludos también para Alberto Colmenares. Alicia. Sí, para Oliver, que está en Costa Rica. Hola, Alicia. Sí, señor. Alicia, fíjate que Alicia Rondón dice que hace como 5 horas Chuo Torrealba apoyó a Falcón diciendo que él estaría, si gana la presidencia, solamente 3 años y luego no se va a lanzar más nunca. ¿Qué es lo que quiere arreglar esto? Eso no se maneja de esa forma. No. ¿A quién quieren engañar? Estos señores, el Chuo Torrealba, Vladimiro Mujica, Felipe Mujica, Centey y otro grupo, Ismael García, son los que se llaman el Frente Progresista de Venezuela, que esconde la ideología comunista o la ideología marxista que nos llevó Fidel Castro a Venezuela. Ellos están trabajando agazapados, aprovechando que la Mesa de la Unidad colapsó y que no quieren apoyar al otro grupo de Yo Soy Venezuela. Entonces se están presentando de una manera vulgar y grosera frente a nosotros como una opción libertaria, como una opción de arreglo, de reenrumbar el país. Esos señores no son capaces de hacer nada. Es más, es una trampa en que nos están montando. Se lo pueden decir abiertamente, que lo dije yo desde Miami. Esos son unos tramposos, sí, porque no se puede permitir que estas personas que todavía fueron unos saltimbanquis de Fidel Castro en Venezuela, porque el problema no es a partir de Chávez. Chávez no es el malo. El problema viene desde 1958, cuando la guerrilla marxista se infiltró en Venezuela, 15 años de guerra irregular contra los hijos de Fidel Castro,
fueron derrotados y después Caldera los pacificó en el 72 y siguieron conspirando hasta el 99, que llegaron al poder. Entonces son unos bandidos, unos sátrapas. Eso no se pierde. No se puede creer en ellos. En 2 minuticos que me quedan, vicealmirante, lamentablemente el tiempo vuela. Un mensaje a nuestros amigos venezolanos, bien sea en Miami, en cualquier parte del mundo. Usted, como una gran personalidad dentro de este mundo militar, con muchos contactos, la gente está pendiente de lo que usted dice, pero brevemente y sin dar muchos detalles, como siempre comento, díganos cómo va todo. Tenemos oportunidad en este par de minutos de salir pronto de esta pesadilla. Bueno, salir pronto no lo puedo yo predecir en estos momentos, pero la información que estoy manejando de hace más o menos unos 4 o 5 meses es que hay un movimiento interno de oficiales profesionales. Mejor dicho, no hay un movimiento, un sentimiento de integración de oficiales profesionales que están tratando de desprenderse de los militares que son corruptos, en este caso los ladrones, o de los que son oportunistas, porque también los hay. Y también de la gran cantidad de miembros del sector político opositor y del gobierno que andan buscando capitalizar ese descontento que hay internamente para aparecer ellos como lo que propusieron y proyectaron cualquier salida. La situación actualmente es el siguiente: lo que está ocurriendo es un show. No es que un show montado por el gobierno específicamente, sino que se ha cometido en un show, porque todos los militares, retirados todos, excepto el general Chourio, que es el comandante del ejército, todos los militares son del grupo Los Centauros. Todos están conspirando y estaban conspirando con Chávez de hace 25 años. Todos son militares que se usufructuaron al poder y se enriquecieron. Y ahora quieren regresar al poder tratando de capitalizar a la oposición que está resquebrajada y a los del gobierno que todavía piensan que el espíritu de Chávez es el que va a salvar a la República. Y hay una especie de mito que fue construido con la figura de Chávez. Tengo información de muchos militares, bueno, no de muchos, de ciertos militares que me informan y me dicen exactamente qué es lo que está ocurriendo, piden consejos, yo le doy mi opinión, pero la salida tiene que ser civil-militar. Tenemos que definirnos y no seguir arrastrados a las personas que durante 20 años nos llevaron al fracaso político frente al gobierno, y mucho menos a figuras del gobierno que se pasen para este lado porque quieren aprovecharse de la caída de Maduro, que Maduro está caído de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no hay suficiente viento democrático y unido concentrado en el poder para desplazarlos, y eso es lo lamentable que está ocurriendo. Hay una esperanza, yo tengo una esperanza que eso va a salir. No creo en la salida militar clásica, como algunos piensan, que un golpe y tal y que se y asumo el control. Eso no va a ser. Así es. Bueno, vicealmirante, un gusto como siempre tenerlo aquí. El próximo jueves volvemos desde las 4 de la tarde con el vicealmirante Mario Iván Carato Molina. Un saludo a toda la gente que está también en el Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos por la escucha, por la paciencia, y si tienen preguntas más importantes o más particulares que ustedes consideren que se pueden responder o quieren saber, yo estoy a la orden. Yo no le guardo secreto a nadie. Lo que sé lo digo. Y lo digo siempre de frente. Así que no hay problema. Pregunten y yo le daremos de aquí la información pertinente y veraz. Gracias a todos. Un abrazo.